Invitación religiosa. Has dejado un vacío tan grande que ya nunca se podrá llenar, porque a los seres como tú no se les puede olvidar jamás. Por eso tu recuerdo será imborrable y eterno. Gracias, papito lindo, gracias por todo lo que un día tuvimos de ti y por todo lo que un día nos brindaste. Nosotros no te olvidaremos, siempre vivirás en nuestra mente, alma y corazón. Descansa en paz a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ruega por todos los que en vida te amamos y aun por los que en muerto te recordamos. Rogad a Dios por el eterno descanso del que en vida fue, Señor Julio Zambrana Azurduy, que de Dios goce. Los padres, Gregorio Azurduy, fallecido, Manuel María Céspedes, fallecida, la esposa, Elba García, viuda de Zambrana, los hijos, Miriam, Willy, Elena, Julia, Laura, María Elena, José, Rosario, Beatriz y Heriberta. Los hermanos, los hijos políticos, los nietos, los bisnietos y demás familiares agradecen a las personas que nos acompañaron en momentos de profundo dolor e invitan a la misa que, recordando el cabo de año de su sensible fallecimiento, se mandará a oficiar el día lunes 17 de febrero del presente a horas 18:00 en el Templo de San José, ubicado en calle Guillermo Loaiza, esquina Destacamento 130. Esta invitación se hace extensiva a los simpatizantes de la Guardia Vieja del MNR, a la Asociación de Zapateros, Institución Financiera Crecer, vecinos de la calle Regimiento Carabineros y demás personas piadosas. El duelo se despide en la puerta del templo. Desde la cuna de la libertad. Canal 4, Mundo Visión. Ahora con su nuevo proyecto de responsabilidad social empresarial. Con la estampa de Sucre, Ciudad Blanca de América. El restaurante Pica Picante le ofrece de forma exclusiva el mejor y rico menú chuquisaqueño. Todos ya son apreciados por su sazón y gusto de todo paladar. El restaurante Pica Picante le hizo conocer el menudito. Ahora tiene la novedad del verdadero carapecho, preparado por un experto culinario, con la invitación a degustar este plato. Restaurante El Pica Picante le espera en la calle Loa, esquina Ravelo, Galería Gutiérrez. Pedidos al teléfono 64 34 294, al celular 77 117 603. Restaurante El Pica Picante. Las temporadas más bonitas están aquí. Las 4 estaciones del año te acompañamos. Somos el canal de la capital. Mundo Visión. Producción local 100%. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez.
Amigos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en el programa Debate, hoy domingo. Estamos y agradecemos la presencia del magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Efren Choque Capuma. Buenas noches, muchas gracias por estar en el programa. Vamos a hablar del tema que ha sido comentario esta semana, la resolución que ha hecho conocer el Tribunal Constitucional. Ustedes me dirán, ¿y el debate dónde está? Hoy nos vamos a informar cómo se ha estructurado esta resolución, esta sentencia del Tribunal Constitucional, y la próxima semana las partes y contrapartes harán conocer en debate sus posiciones. El doctor Efren Choque Capuma es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Técnica de Oruro. Es también antropólogo, docente de la Universidad Técnica de Oruro. Tiene cursos de maestría en la Universidad San Simón de Cochabamba y entre algunos de los últimos cursos que ha realizado, el diagnóstico de la justicia, compendio de temas legales. Don Efren Choque, le digo doctor, ¿le gusta que le digan doctor? No, solamente Efren. Efren, a veces que sea un poquito el micrófono. Da la impresión de que los que tienen el privilegio de tener corbata, saco, camisa, son los únicos que pueden ser doctores, son los únicos que pueden estar preparados. Cuénteme su caso, por favor. Bueno, yo provengo de una comunidad aymara, ¿no?, que se llama Escara Camacha, está ubicado en la provincia litoral del departamento de Oruro. Bueno, yo he pasado cargos de prestación gratuita, ¿no?, como corresponde en toda la comunidad, y lo que en términos de usos y costumbres y normas internas de las comunidades indígenas llamamos como el camino, el hachataki, ¿no? Es decir, empezando a pasar cargos desde cargos menores para terminar en cargos mayores. Es eso, ¿no? Entonces he estado en la universidad, he sido docente de la universidad en pre y posgrado, he estado dictando inclusive, ¿no?, algunos módulos de maestrías, ¿no?, en la Universidad de Cochabamba, en La Paz, también, pero sí soy docente, estuve como docente de la Universidad Técnica de Oruro. También, ahora que estamos después de los exámenes de ingreso a la universidad, el nivel educativo en los colegios se puede constatar que no es de los mejores. Se estudia 12 años para estar en la incertidumbre si se llega o no se llega a la universidad. Pero además se dice que la educación en el área rural tiene aún más deficiencias que en el área urbana, y entonces es más difícil para un habitante del área rural llegar a la universidad que para un citadino. Sí, ciertamente, ¿no? Yo hice mi escuela en mi comunidad y también en la comunidad de Chipaya. Estuve allá por lo menos unos 3 cursos, allá aprendí a leer y a escribir, ¿no? Entré en la escuela Santana de Chipaya y bueno, son situaciones de vida que nos ha llevado allá, y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una de nuestras culturas grandes como el aymara, el quechua, ¿no? Y también soy muy consciente de que la realidad boliviana se traduce conforme a la Constitución Política del Estado en su artículo 1, ¿no?, a través de una diversidad cultural, a través de procesos que tienen que ver, ¿no?, con la interculturalidad, con la intraculturalidad, con la inculturación. Así, por ejemplo, nos dice los últimos, ¿cómo se llama?, los últimos autores, ¿no?, como Mingolo, Quijano, que estos procesos de interacción intercultural no solo tendrían que ser funcionales pasivos, como se pretende, digamos, manejar. Digo funcionalmente pasivo porque no se genera las construcciones reales en el espacio social, en el espacio de la interacción social cultural, ¿no?, entre las diversas culturas, ¿no? Entonces, pero también es que en ese sentido los diversos autores sostienen de que tendríamos que empezar a construir, ¿no?, una política de interculturalidad, ¿no?, funcional activa. Es decir, ¿no?, el gobierno tiene que tomarlo como una política activa, ¿no?, para generar, para reconstituir, para valorar, ¿no?, las diversas culturas que
Obviamente hay que reconocer, está en la Constitución Política en el artículo 8, en el sentido de que estas tendrían que ser de carácter integrativo, de carácter horizontal y fundamentalmente de carácter unitario, ¿no? En torno al Estado Plurinacional de Bolivia. Y en base a ello, el doctor nos va a explicar cuáles han sido los argumentos legales, los argumentos técnicos, jurídicos, porque usted ha sido el que ha preparado este informe para que después se apruebe por voto en el Tribunal Constitucional, ¿verdad? Ha sido así, sí. Entonces, después de la pausa, vamos a entrar de pleno al tema. Ya vuelve Debate. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular. Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Continuamos con Debate. ¿Cómo se decide quién va a ser el magistrado relator? ¿Lo hacen por sorteo? ¿Lo hacen por voto? Una vez que llegan los temas, doctor. Antes de entrar al resumen del tema, quisiera saludar también al gran pueblo de Chuquisaca, que he aprendido en esos 2 años que estamos desenvolviéndonos en estas altas funciones. He aprendido a quererla, a querer su cultura, su gente, su cotidianidad, ¿no? Y sobre todo sus peculiaridades culturales, ¿no? De repente hemos estado, por ejemplo, en una gran población como se llama Tarabuco, con esto de la Pucara, y en otras comunidades, de modo que esto es para mí un orgullo como autoridad, como boliviano, querer a esta gran ciudad, y sé que va a ser una parte de mi vida, ¿no? En ese sentido. Gilatanaka, Cuyacanaka, Jumanayaja, Axatokot Pachamanacaro, Paltani Munasma, Kunihmati, Hacha, Mahacha, Jumantawinti, Mahacha, Aruntawinti, Jumanacaro, Sai Munasma, Nayaja, Axatokon Pachan, Jack Cusista, Kunihmati, Hicha Epoja, Paltasiñani, acá, Hachacamachi, Marcasan, Tokot, Uxatokot Pacha. Un poco me pregunté, a ver, el Tribunal Constitucional está desarrolla sus actividades, ¿no?, a través de 3 leyes fundamentales, ¿no? Tenemos ahí la Constitución Política del Estado, tenemos la Ley 027 y últimamente el Código de Procedimiento Constitucional. Lo que norma en este caso, respecto a su pregunta, es el Código de Procedimiento Constitucional, que dispone que se tengan que realizar semanalmente sorteos, de acuerdo al orden cronológico que han ingresado, o sea, cada causa, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Entonces, a través del sorteo no se sabe a quién toca, parece que hasta antes de la difusión de la sentencia, prácticamente digamos, la responsabilidad de la relatoría, ¿no?, en este caso específico, no se tenía mucho conocimiento, ¿no?, de repente. Entonces, eso es el modo de procedimiento, ¿no?, eso es a través de sorteos, y ahí asume el magistrado relator la causa que le ha sido asignada por sorteo. En este caso específico, ¿ha tardado más tiempo del que debiera haber tardado?
Sí, porque miré, primero la naturaleza de la causa que no sé, en revisión, o sea, ha sido que, ¿qué le digo? Que tiene que ver con un elemento fundamental, que es la vida, ¿no? La vida del que va a nacer, ¿no? Del futuro ciudadano, ¿verdad? Entonces, eso ha sido uno de los motivos fundamentales por lo que hemos estado bastante tiempo en ese sentido, ¿no? En realidad ha habido un primer sorteo que ha tocado a la doctora Camacho, ¿no? Un segundo sorteo que ha tocado al doctor Alberto Cusi, ¿no? Y finalmente mi persona, ¿no? Como magistrado de la primera sala especializada hemos asumido junto a la doctora Neldy Andrade, ¿no? ¿Y por qué 3 sorteos? Mire, precisamente por esas valoraciones que tiene que hacerse sobre la vida, ¿verdad? Entiendo que una primera postura de la doctora Camacho, o sea, no daba toda la responsabilidad de definición sobre esta política, digamos, del aborto, o jurídica, ¿no? Mejor dicho, del aborto, o sea, al poder legislativo, ¿no? Ya. Sí, con el doctor Cusi ha habido una pequeña diferencia porque él proponía de que debiera, digamos, debiera admitirse el aborto durante los primeros 8 días, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y ha habido algunos otros puntos que no lo voy a mencionar, pero que era, digamos, de especial importancia. Es decir, la primera magistrada relatora, la doctora Camacho, Sí, proponía que se resuelva en el Poder Legislativo. Sí. Decía, no entramos en competencia, el Poder Legislativo Claro, sí, eso. que norme, Sí, sí. que defina Que asuma, cuál va a ¿no? ser el reglamento, digamos. Cuál va a ser la normativa que va a regir respecto a los casos de aborto. Esa fue la primera magistrada. Después el magistrado Cusi también tocó este tema. Sí, y él claro. solamente consideraba que podía llegarse al aborto en los 8 o 9 días, ¿me dice usted? 8 días, ¿no? O sea, Ya. a ver, si no estoy, si mal, no estoy comprendiendo, pero entiendo que es así, ¿no? Porque después estamos hablando de un proceso, digamos, de evolución, ¿no? Que, o sea, hasta en tanto no se constituye, por lo menos en un feto, ¿no? Entonces, eso ha sido uno de los... Pero después hay otros puntos que divergían, ¿no? Pero que al final, o sea, no se ha dado lugar a un tercer sorteo. Al tercer sorteo. Sí. ¿Qué le ha llegado a usted? Sí. Y usted ha empezado a trabajar sobre este tema. Se habla bastante del tema de género, de la despatriarcalización. ¿Ha tomado en cuenta usted para elaborar este proyecto? Bueno, mire, yo quisiera a grandes rasgos, digamos, la estructura de la sentencia. A ver, vamos. Yo diría, digamos, en torno a 3 elementos esenciales, ¿no? Un primer elemento que tiene que ver sobre los artículos impugnados, ¿no? Por la accionante, que es la diputada Mancilla, ¿no? Entonces, del Código Penal sobre todo, ¿no? En esta parte, la sentencia, la postura de la sentencia, ¿qué hace, no? Mantiene la penalización del aborto, Ya. primer elemento. Un segundo elemento, tenemos que decir que respeta, ¿no? La vida, desde la concepción, salvo excepciones que seguramente más adelante vamos a aclarar. En tercer lugar, también garantiza, digamos, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Un cuarto elemento que me parece muy importante es que el Poder Legislativo, ¿no? Asuma nuevas normas, la legislación de nuevas normas para poder regular esta actividad. Un quinto elemento que tengo que decirlo es que en el caso de las mujeres, digamos, ¿no? que las mujeres que han sido embarazadas, digamos, ¿no? en actitudes, digamos, ¿no? delincuenciales, digamos, ¿no? Se llámese violación, estupro, incesto, ¿verdad? ¿no? La norma lo que hace es protegerlas. Eso sería, digamos, en términos de lo que podríamos
ubicar en el ámbito del derecho positivo. De la Ya. Un segundo elemento que tenemos que hacer hincapié es esto del pluralismo jurídico, ¿no? O del pluralismo cultural, jurídico. Nosotros siempre hemos dicho de que en este nuevo tiempo, ¿no? El Tribunal Constitucional ha asumido grandes transformaciones y también ha asumido, ¿no? La realidad del contexto social, sociocultural, ¿no? Del país, a través de su diversidad que se expresa en valores, ¿no? En cosmovisiones, en normas internas, usos y costumbres, las cuales tienen que ser valoradas, ¿verdad? Entonces, en este caso, en cuanto al aborto, fundamentalmente se ha tomado en relevancia, digamos, la cosmovisión, ¿no? Cómo toma la vida, cómo toma la muerte, cómo toma al recién nacido, que es la guagua, ¿verdad? Y también como referente de las culturas más desarrolladas en Bolivia, que han sido el aymara y el quechua, como culturas andinas, ¿no? Entonces, ahí quisiera hacer un poco un redondeo, ¿no? Porque hay que entender de que el pluralismo jurídico y el pluralismo cultural, ¿no? Se debe entender como la coexistencia, ¿no? O sea, a partir de ahora, entender de que en estos procesos culturales, jurídicos, sociales, necesariamente, si queremos hacer una lectura desde adentro de la realidad del pueblo, tenemos que tomar estos elementos, en ese sentido, ¿no? Entonces, y estos elementos inclusive están afectando, ¿no? En la parte resolutiva, cuando dice, ¿no? Estará condicionada, ¿no? A la visión plural del país, de cada segmento social o de cada segmento cultural, en ese sentido, ¿no? Seguramente vamos a referir un poco más adelante eso. Y finalmente, un tercer elemento de la estructura de la tesis tiene que ver, ¿no? Mejor dicho, de la sentencia, discúlpeme, tiene que ver con la formulación de exhortaciones dirigidas al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Al Poder Legislativo, en tanto, digamos, cómo puede, digamos, generar nuevas normas que no solo regulen, digamos, ¿cómo se llama?, estos hechos de abortos, ¿no? Sino que fundamentalmente, ¿no? Asuma, diría yo, asuma una postura jurídica, ¿verdad?, ¿no?, de avance, de acuerdo al contexto internacional, ¿no? Y ahí también tenemos que reconocer, ¿verdad?, también la sentencia, por ejemplo, en este caso que toma, digamos, una postura relativamente conservadora, ¿verdad?, en ese sentido, porque estamos, como dije, estamos penalizando el aborto, estamos respetando la vida, ¿no?, desde la concepción, ¿no? Pero nosotros hemos tenido un sentido de cuidado, de ver la realidad, ¿no?, social, en tanto, digamos, valores que tienen que ver con la vida, la idiosincrasia, ¿no?, los valores entroncados como cultura, ¿no?, cómo percibe la gente el aborto. Eso es en resumen. Ese es el resumen. En alguno de los puntos usted me habla del respeto a la vida desde la concepción. ¿En qué momento se considera la concepción? Bueno, en esta parte, hay un punto neurálgico entre las normas impugnadas, ¿no? Tiene que ver con el 263, ¿no?, con el artículo 263 del Código Penal. ¿Ya? Cuando habla, ¿no?, de la vida, o sea, de la integridad de la vida, ¿no?, de la integridad de cuidar de la parte corporal de la mujer, así. Entonces, esta ha sido la base, digamos, la base que ha dado, digamos, ¿no?, la base, diría yo, digamos, el artículo nuclear inclusive, ¿no? Ese artículo 263 que dice aborto, ¿no?, el que causare la muerte de un feto en el seno materno o provocare su expulsión prematura será sancionado. ¿Verdad? Entonces, este artículo, como verán, ¿no?, se mantiene en lo constitucional,
¿verdad? Entonces, ahora, respecto a su pregunta, cuando dice, ¿desde qué momento se concibe la vida? ¿No? Desde el primer momento, ¿no? En que, ¿no?, se genera, digamos, ¿qué le digo? No, se genera el cigoto, ¿no? Ya. Es decir, cuando tienen contacto, cuando no se genera este mecanismo biológico donde el espermatozoide y el óvulo, ¿no?, se engendra, ¿verdad? Entonces, desde ese momento Desde ese momento, ¿no?, se garantiza la se vida. debe entender, ¿no?, como la concepción de la vida, ¿no? Que obviamente posteriormente tiene sus pasos, ¿no?, con criterios técnicos, médicos, ¿verdad?, hasta llegar al feto. Esa es la diferencia con la otra propuesta que tenía el señor Cusi, que era 9 días después. 8 días. ¿No? 8 días después. Sí. Esa es la diferencia. Eso era la diferencia, ¿no? Pero, y otra característica, digamos, en este punto, es que a partir del ámbito intra e intercultural, ¿no?, de las cosmovisiones, ¿verdad? O sea, hemos encontrado que tanto en la cultura popular del pueblo, ¿no?, de nuestro pueblo Bolivia en su generalidad, ¿no?, como también de culturas que tienen que ver, como he mencionado hace rato, ¿no?, de las culturas aymaras, quechuas, ¿no?, un rasgo esencial, una característica es que siempre ha habido el respeto a la vida. Ya. Sí. Entonces, esta percepción de cosmovisiones también ha sido un factor, ¿no?, para poder tomar en cuenta. Estos son algunos de los argumentos. Vamos a entrar a más detalle después de una cortita pausa. Ya vuelve Debate. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular. Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Todes Chivé. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Continuamos con Debate. Continuamos con Debate. Estamos con el doctor Efren Choque Capuma. Él es el magistrado relator de este tema que ha sido comentario en Sucre, en Bolivia, y también ha salido fuera de las fronteras de Bolivia, porque en unos países se despenaliza el aborto. En Bolivia se ha tocado este tema después de bastantes años. Era un tema tabú, el que no se tocaba, no se comentaba. Le preguntaba algo sobre este tema de género, de despatriarcalización. Usted me contaba también de la interculturalidad, de la intraculturalidad. ¿Ha tomado en cuenta esos criterios en esta sentencia, doctor? Sí, en la parte de fundamentación vamos a encontrar, ¿no?, puntos desarrollados sobre la patriarcalización o despatriarcalización, ¿no?, y la cuestión de género, ¿no? Un elemento histórico que se debe tomar en cuenta, ¿no?, y que lo sabemos, ¿verdad?, es que Bolivia por excelencia siempre hemos sido un país relativamente, digamos, subordinado, ¿verdad? Entonces, uno de los elementos de subordinación, digamos, de valores sociales, ¿verdad?, culturales, ha tenido que ver con la patriarcalización. Y eso se debe entender
la patriarcalización, ¿no?, como un proceso donde ha tenido predominio, ¿no?, los valores masculinos frente a los valores femeninos, en ese sentido, ¿no? Entonces, a partir de los años 80 del siglo pasado, ha habido un proceso de revalorización, ¿no?, del mundo femenino, ¿verdad?, ¿no? Y que ha terminado este proceso político-jurídico con la inclusión de derechos en la cuestión política del Estado, ¿verdad?, en términos de igualdad de participación, en términos de prácticas de derechos, y también fundamentalmente, ¿no?, más bien diríamos, ¿no?, inclusive, ¿no?, dando mayor énfasis, digamos, de protección jurídica a la mujer en ciertos casos, inclusive, ¿no?, como podemos ver. Entonces, el tribunal es producto de este proceso, ¿verdad? Entonces, y es una muestra que tenemos, es que tenemos 4 mujeres magistradas, ¿no?, y 3 magistrados varones, ¿no?, en ese sentido. ¿Y el tema de la religión ha influido? Las religiones que no aceptan, otras que son más o menos indiferentes, ¿qué han...? Bueno, el tema de religión creo que tiene que ver, ¿no?, la religión, en primer lugar, ¿no?, la religión es un factor, ¿no?, de fuerte incidencia en el ámbito cultural, ¿verdad? Entonces, en este sentido, también, si bien no hemos tomado en cuenta muy a profundidad, pero como elemento de cosmovisión religiosa, ¿no? O sea, cómo es que percibe. Y además de eso, hay otro factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, los diversos sectores sociales que se han visto afectados, ¿verdad? Tanto de los que, digamos, por un lado propugnaban la penalización del aborto y por otro lado los que propugnaban la apertura, ¿no?, la apertura para la práctica del aborto. Entonces, son factores, o sea, que han incidido, ¿no?, o sea, fuertemente en la naturaleza del movimiento institucional o sectorial social en cada uno de los lados, ¿verdad? Y tienen que ver con la religión, en ese sentido. Ya entrando al tema de la sentencia, señala en el artículo 1, declarar la inconstitucionalidad del artículo 56 del CP, es el... Bueno, el artículo 56 tiene que ver, ¿no?, con la ejecución, ¿no?, de las medidas de sanciones, ¿verdad?, ¿no? Entonces, en esta parte, el Código Penal hacía una diferencia, es decir, ¿no?, ciertamente que, por ejemplo, para los varones, ¿no?, podían ser extracarcelarios, ¿no?, en cambio, no así para las mujeres, ¿no?, al interior. Entonces, pero por otro lado también tiene que ver con una relación, digamos, en la naturaleza del trabajo, ¿no?, que en términos generales, o sea, implicaba esta diferencia, digamos, ¿no?, cierta discriminación, diríamos, en ese sentido, ¿no? Entonces, eso ha sido una de las causas, ¿no?, para que se declare este artículo, ¿no?, inconstitucional, ¿no?, que, como dije, tiene que ver con el cumplimiento y ejecución de las penas, ¿no? Se declara esta inconstitucionalidad, sí, del artículo 56 del Código Penal, el primer párrafo del artículo 245 de este Código Penal y de la frase por causa de honor, del epígrafe de dicho artículo de la frase para encubrir su fragilidad o deshonra. ¿Qué significa este primer punto? ¿En qué cambia la base jurídica en nuestro país? Bueno, como dice la sentencia, ¿verdad?, ¿no? O sea, un elemento esencial era la causa de honor, ¿no?, y también que tiene que ver con la honra propia. O sea, eso era un factor atenuante, ¿no?, atenuante en el sentido del delito del aborto, en el sentido. Entonces, el tribunal ha visto que estos factores socioculturales, ¿no?, que tienen que ver con el honor, ¿no?, y con la honra, ¿no?, también eran, o sea, se traducía en una situación desventajosa para la mujer, porque de repente, ¿no?, el varón que ha cometido no tenía que cargar con esos elementos de causa de honor y de deshonra, etcétera, etcétera, ¿no? En cambio,
la mujer, ¿no?, necesariamente, si quería atenuar, digamos, ¿no?, el delito, digamos, por caso de aborto, tendría que haber demostrado fehacientemente, ¿no?, estos elementos, ¿verdad? Entonces, de ahí que el Tribunal Constitucional ha visto que no era prudente mantener, ¿no?, estos elementos que he mencionado. Se habla de que ahora ya tendrían nuevos procedimientos, porque el aborto, si bien está penado, está permitido en algunos casos, ha estado permitido y ahora sigue permitido, en casos de violación, en casos de estupro, en caso de incesto y también cuando peligra la salud de la madre. Esos casos estaban permitidos y ahora siguen permitidos, pero hay un procedimiento diferente hoy. Sí, bueno, el Código Penal, ¿no?, contempla de que esto se llama generalmente, digamos, como abortos impunes. Es una categoría técnica jurídica que maneja el Código Penal, ¿no?, para identificar esos casos que usted ha mencionado, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, o sea, se ha eliminado. En otras palabras, ¿no?, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, de una autorización judicial que entonces se quería, ¿verdad? Antes se requería. Antes se requería, ¿verdad? Entonces, eso se ha vuelto, digamos, en una práctica de entrampes jurídicos, ¿no?, de círculos viciosos, porque ustedes seguramente no podemos asumir, ¿no?, que han habido, o sea, excepciones, casos, ¿no?, que se han dado abortos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en términos generales podríamos decir de que se ha sacado, en este caso de los abortos impunes, la palabra juez. Juez. Sí, Ya. porque cuando hablamos de juez, hablamos de procesos jurídicos, de procedimientos jurídicos, ¿no?, de procesos, ¿no?, de pasos, ¿no?, de procesales, etcétera, etcétera, ¿verdad?, ¿no? Entonces, ahora ya no es así. Se ha excluido esto, entonces, lo que tienen que hacer en este caso, o sea, la responsabilidad de la decisión de aborto, ¿no?, ha quedado volcado, ha quedado centrado fundamentalmente en la mujer. Antes estaba en quién. ¿Quién tiene que decidir? ¿No? Entonces, en ese sentido. Antes decidía el juez. Antes que decida el juez. Antes decidía el juez. Decidía el juez, ahora no. Ahora decide la mujer. La mujer. El procedimiento antes era presentar la denuncia por violación, por estupro, por incesto. Claro. Presentaba la denuncia y proseguía el juicio. Sí, tenía que tener un procedimiento, un proceso judicial, ¿verdad?, ¿no? Y el juez daba el visto bueno para Claro. que se proceda al aborto. Judicial, ¿no? Eso tenía que pasar bastante tiempo porque el juez, para tomar esa decisión, debía haber tenido indicios suficientes de que ha habido la violación. Claro. ¿Ahora cómo es? Ahora se ha simplificado en términos generales, porque tenemos que entender, es decir, el proceso de embarazo, ¿no?, es rápido y requiere, digamos, decisiones rápidas. Esto con el motivo principal de precautelar la salud de la madre, fundamentalmente. Ya. Entonces, lo que tiene que hacer ahora una mujer, por decir, que ha sufrido una violación o un incesto, por decir, ¿no?, y ha quedado embarazada, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es, en primer lugar, previamente, ¿no?, a una autoridad competente, previamente tiene que recurrir a un centro médico, a efecto de diagnosticar su situación, ¿no? Certificar el embarazo. Certificar el embarazo, está embarazada, ¿no? Con ese certificado, ¿verdad?, ¿no?, tiene que sentar una constancia, no diríamos, no hablamos de una denuncia, sino de una constancia, ¿no?, ante la autoridad competente. ¿Que vendría a ser quién? Sí. ¿El fiscal? ¿Quién sería ahora? Entendemos que es el fiscal, la autoridad llamada, ¿no? Ya, el Ministerio En esta Público. parte nosotros tenemos que también reconocer, digamos, ¿no?, no diría laguna, sino que nosotros como Tribunal Constitucional, nuestras normas de funcionamiento no nos permiten, digamos, generar normas, como que es una potestad del Poder Legislativo, ¿no?, o sea, normas de regulación, en otras palabras, podríamos decir, ¿no? En este caso, podríamos hablar de un reglamento regulatorio, ¿no? O sea, quién va a ser la autoridad, en qué tiempo lo va a hacer, cómo lo va a hacer. Por ¿no? eso recomiendan ¿Por que qué el Poder medios? Judicial elabore esa norma. Ahí está, ¿no?, al Poder Legislativo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos aquí solamente es una exposición general, ¿no?, de cómo se debe proceder en ese sentido. Ya. Entonces,
con esa constancia, ¿no? Una vez con esa constancia, o sea, no volverá nuevamente al centro médico, ¿verdad? Y ahí se procederá con el procedimiento del aborto. ¿Están obligados ahora los centros médicos, los ginecólogos, los profesionales del área a cumplir o pueden decir, no, yo me excuso, no quiero entrar en ese tema, o están obligados y pueden ser sancionados? Eso es un punto que, como le decía hace rato, no es de nuestra atribución, no es de nuestra competencia porque requiere de reglamentos específicos. Y creo que en la parte de exhortaciones estamos diciendo que el Poder Legislativo tenga que generar, ¿no? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de regulación sobre este punto? El otro tema, porque también hay otra causa para que se permitía antes y se siga permitiendo ahora el aborto, ahí no ha cambiado. Estos puntos eran contemplados antes de que ustedes saquen la sentencia y siguen siendo contemplados con este cambio en la forma. Cuando está en peligro la salud o la vida de la madre, ¿cómo se procede? Bueno, esta figura, ¿no? Esta figura del aborto también está en la familia de los abortos impunes, ¿no? Entonces, lo único que puedo hacer es reiterar, ¿no? Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? En este caso, el médico deberá evaluar, ¿no? Pero requerimos también nuevamente, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Un reglamento que especifique cómo va a ser el procedimiento, en qué momento vas a acudir a la autoridad competente, ¿no? Y en qué tiempo se va a generar, digamos, el procedimiento del aborto. En este artículo 5 dice, exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que independientemente al resultado de la evaluación del tipo penal de aborto en el ámbito de sus competencias y atendiendo las recomendaciones de los organismos internacionales en el marco de la progresividad de los derechos de la mujer, desarrollen normas que garanticen el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en el marco de lo establecido en el artículo 66 de la Constitución Política del Estado y que las mismas coadyuven a resolver los abortos clandestinos. ¿Hay algún plazo para el Poder Legislativo? Antes de esto quisiera contestar, estuve reflexionando en lo siguiente, ¿no? En el caso de esa pregunta muy importante respecto, por ejemplo, en el caso de que hubiera, digamos, un riesgo inminente, ¿no? Y rápido de la mujer, digamos, en ese caso, ¿no? Un elemento muy importante seguramente, ¿no? Para el sector médico es que el médico no carga con ninguna carga punitiva, ¿no? Que pueda afectarle. No puede ser sancionado. No puede ser sancionado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Por eso nuevamente reitero, ¿por qué? Porque las decisiones, ¿verdad?, ¿no? Centrales, ¿no? Sobre el aborto las carga, en este caso la mujer. En ese sentido, ¿no? Bueno, en la segunda pregunta no estamos fijando, digamos, un tiempo determinado, ¿no? Pero sí estamos diciendo de que tenemos un fundamento jurídico que tiene que ver con 3.7, ¿no? Es fundamental esto en esta parte, pero también estamos diciendo, cuando hablamos de progresividad de los derechos, ¿no? De la mujer, ¿no? Es decir, cómo está avanzando, ¿no? El desarrollo de los marcos normativos internacionales, ¿verdad?, ¿no? En muchos países, por ejemplo, ya prácticamente han declarado el aborto, pero nosotros no es que queremos decir de que se debía declarar el aborto en ese sentido, ¿no? O sea, debía abrirse en ese sentido, pero tiene que ver con un proceso, ¿no? Legislativo que tome en cuenta estos factores desde afuera y desde adentro. Digo desde afuera en el contexto internacional, ¿no? De las normas relativas al aborto, ¿no? Y desde adentro, ¿no? Los valores culturales, las normas internas, ¿no? Que tienen que ver también, sobre todo, ¿no? Estas visiones y cosmovisiones de la diversidad de nuestro pueblo, ¿no? En términos generales podríamos identificar como criterios de idiosincrasia o de valores culturales del medio, ¿verdad?, ¿no? ¿Cómo puede responder la norma, ¿no? En este caso, para el desarrollo del aborto? En este tema que le corresponde al órgano legislativo, en determinado tiempo elaborará esa norma. Pero si alguna mujer ya se siente con este problema, hoy ya puede aplicar la resolución del Tribunal Constitucional, o le van a decir en algún hospital, mire, no tenemos una instrucción, no tenemos una normativa, aguántese nomás hasta que salga la normativa. Bueno, a partir de la publicación, ¿no?
de la sentencia, es posible aplicar los alcances de la sentencia constitucional 320, que es el... Entonces ya está en plena ejecución. Ya está en plena ejecución. Hay otro artículo, el 6º, que se refiere al Poder Ejecutivo. Ustedes también hacen recomendaciones al Poder Ejecutivo en el tema de salud. Cuéntenos cuáles son. Bueno, esta parte tiene que ver, yo diría, con políticas preventivas. Porque de repente, digamos, o sea, un poco el razonamiento del Tribunal Constitucional ha ido en el sentido de que no tendríamos que asumir políticas jurídicas, ¿no?, que tengan que ver necesariamente de afectar a la vida del futuro ser, ¿verdad, Santiago? Sino más bien asumir políticas preventivas que le corresponde al Poder Ejecutivo, ¿no? Y entre esas encontramos, por ejemplo, las políticas públicas educativas, ¿no?, en los niveles de enseñanza, ¿no?, inclusive desde la escuela, pasando por la universidad fundamentalmente, ¿no?, y en otros espacios educativos, ¿verdad? ¿No? Que vean fundamentalmente el tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, aquí el fondo de esta exhortación, ¿no?, tiene que ver con que nosotros entendemos de que las futuras generaciones y la presente generación, ¿no?, tienen que asumir responsabilidades en decisiones que tengan que ver, ¿no?, con el nuevo ser, con la gestación del nuevo ser en ese sentido, ¿no? Tiene que ser una decisión responsable, que tiene que tocar, ¿no?, en términos de lo que podríamos decisiones de conciencia, ¿verdad? Entonces, esto es un elemento que hemos querido reflejar, ¿no?, que la mejor vía sería la educativa en ese sentido, ¿no? Otro elemento que estamos hablando tiene que ver, ¿no?, o sea, también con la política de la mortalidad materna, que sea lo mínimo en todo caso, ¿no? Eso es la intención. Y nosotros consideramos de que esto tiene que ver también con ámbito de la salud, digamos, pública, ¿no?, con la educación, que se juegan también, digamos, con elementos culturales, inclusive en ese sentido, ¿no? Entonces, ahí consideramos que también tiene que estar el Poder Ejecutivo. Y finalmente, también un punto muy importante tiene que ver con las políticas interculturales, ¿no? Es decir, cómo es que, digamos, ¿no?, una cultura, una cierta cultura, porque de repente hasta aquí creo que tenemos que también reconocer de que estas políticas han estado sujetas enteramente, digamos, a una visión positivista, ¿no?, del derecho, a una visión racionalista, pero no se ha visto las realidades socioculturales, a ver cómo, por ejemplo, en el mundo quechua, por ejemplo, ¿no?, asume el valor de la vida y cómo lo asume el valor del aborto, ¿verdad? Entonces, nosotros entendemos nuevamente, ¿no?, de que esto es un proceso de construir desde adentro del pueblo, ¿no?, hacia arriba, y no digamos, como tradicionalmente siempre ha sucedido, hemos tomado una política de construir procesos jurídicos, ¿no?, normativos desde arriba hacia abajo. Vamos a llegar ya al epílogo, haremos una pausa y después volvemos con el doctor Efren Choque Capuma, que ha sido el magistrado relator en este tema controversial del aborto. Ya vuelve Debate. Esto ya no será más un problema. Iniciamos con el plan de vaciado en varias arterias de la ciudad que se encuentran en mal estado. Desplegamos alrededor de 20 trabajadores municipales en 2 turnos, mañana y noche, para no perjudicar el tránsito vehicular. Nuestro trabajo constante y comprometido con la gente hará de Sucre una ciudad de desarrollo. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la libertad. Gestión Moisés Torres Chivé. Una mezcla perfecta de concreto contiene grava, arena, agua y lo fundamental, el cemento, que une a estos elementos, formando un material altamente resistente para la construcción. A lo largo de 55 años, en Fancesa
se ha forjado una mezcla perfecta y de alta calidad que ha permitido edificar la mejor fábrica de cemento de Bolivia, cimentada en la honestidad, la responsabilidad, la determinación, la competitividad y el trabajo en equipo. Felicidades Fancesa en tus 55 años de arduo trabajo. Continuamos con Debate. Continuamos con Debate. Volvemos con el programa Debate. Hemos hablado de las excepciones en las que se permite el aborto, pero esto no es la regla general, estas son las excepciones. El aborto en general está penado por ley. Sí, nuevamente reiteramos, como hemos dicho en la parte de una visión general de la sentencia, ¿verdad? Un elemento es que se mantiene penalizado el aborto. Decimos con un segundo elemento es que la sentencia asume el respeto a la vida. Tercer elemento, ahí decimos que en el respeto a su pregunta, ¿no? Hay algunas excepciones, pero fundamentalmente que tienen que ver con el aborto impune. Y este aborto impune, en la categoría de esta familia de aborto impune está la violación, ¿verdad? Está el incesto, está, hay una otra figura que, entonces son tres. Y ahí también viene el otro punto que cuando decimos, ¿no? El riesgo inminente, ¿no? De peligro de la vida de la madre. ¿Sentido, no? Esas son las excepciones. Sí. Doctor, el magistrado Cusi ha señalado que quiere cambiar su voto. ¿Es posible? Bueno, este caso ya ha sido bastante publicitado, ¿no? Lo que ha hecho el magistrado Cusi es presentar su, es decir, no, su, ¿cómo se llama? ¿Reconsideración? No, estoy diciendo, no, su posición de alejar su voto, ¿no? De la sentencia, digamos, ¿no? En ese sentido ha sido a destiempo, ¿no? Porque para entonces ya estaba notificado a las partes la sentencia, ¿no? Y el mismo magistrado en el día de hoy lo ha reconocido y ha dicho de que ha sido un mecanismo, ¿no? O sea, una estrategia para que la sentencia salga a la verdad posible en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros entendemos y creo que este punto ya es un caso cerrado, ¿no? 7 magistrados, 4 señoras y 3 caballeros. ¿Cómo ha sido el voto? ¿Usted ha hecho la propuesta de la sentencia? ¿Quiénes han apoyado? ¿Quiénes han estado en contra? Algunos en blanco, algunos se han abstenido. ¿Cómo ha sido? Bueno, en este caso, el procedimiento que se tiene en el Tribunal Constitucional es que el magistrado relator se encarga de la elaboración de la sentencia. Luego hace circular, ¿no? Entre los 6 magistrados, porque uno es presidente, ¿verdad? Inclusive incluyendo el presidente, ¿no? Entre los 7 magistrados. Y lo que se tiene es que se reciba observaciones sobre el proyecto, ¿no? Entonces, esto es sujeto a una consensuación, ¿no? El magistrado relator tiene que encargarse, o sea, de asumir las observaciones, de incorporar las observaciones, incorporar en la sentencia. Y una vez consensuado es cuando la sentencia se aprueba por simple mayoría, simple mayoría. En este caso son 4. ¿Vota el presidente o solo dirime? El presidente solo dirime, en caso de empate. Si es que hay empate, si es que Sí. es 3-3 o 2-2. Claro. ¿Se requiere la Ahora, mitad más uno hay o otro no? caso, no digamos. A ver. En este caso, por ejemplo, ¿no? Había las 3 magistradas que no han consensuado sobre el proyecto, ¿verdad? Y estaban los 3 magistrados, y en este caso no ha dirimido el presidente, ¿no? Con su voto. Con su voto. ¿Se requiere la mitad más uno o pueden ser que 2 estén de acuerdo, el resto se abstengan? Por simple mayoría. Por simple mayoría. Sí. Por simple mayoría. En este caso entonces ha sido usted apoyado por los otros 2 magistrados, incluido el doctor Cusi.
Sí, o sea, nos ha apoyado los doctores Cusi, ¿no? El doctor Bacardesa, que estaba en suplencia legal por la magistrada Zoraida Chanes. ¿Sí? Ya. Después está hablando, ¿de quién más? Pues del presidente, ¿no? Ujú. Cuatro, Y el presidente que ha dirimido. que ha dirimido. Se ha comentado por uno de los sectores que hay presiones de organismos internacionales. ¿Ustedes para esta sentencia han sufrido presiones? ¿Usted ha tenido alguna presión de algún sector? Miren, las presiones obviamente han sido externas, ¿no? No han sido de manera directa, ¿no? Y es de conocimiento del pueblo, es decir, han habido marchas de instituciones en pro y en contra, ¿verdad, no? Nos han visitado, digamos, personalidades entendidas en la materia, es decir, hemos recibido una alimentación teórica respecto al tema, ¿verdad? Entonces, pero no han sido de manera directa, y un precedente que quiero mencionar al pueblo de Chuquisaca es que no se sabía quién era el relator, ¿verdad? Ujú. No se ha hablado mucho en persona, ¿no? Y si ahora estoy viniendo es que ya ha salido la sentencia, ya ha sido publicitada y con carácter informativo en el sentido como es deber también ahora, porque la justicia ya está cambiando en el sentido, ¿no? Y nosotros tenemos que tener una interrelación directa con el pueblo, con sus organizaciones, como lo hacemos, por ejemplo, antes, por ejemplo, no había, digamos, las audiencias, ¿no? En el Tribunal Constitucional. Hoy recibimos audiencias de diversas organizaciones que tienen, digamos, sus temas jurídicos pendientes, en ese sentido, ¿no? Entonces, en ese ámbito, diría que no hemos recibido una influencia así, de manera directa, de que presione o que nos diga, así tiene que ser, que el otro, así, que no ha habido eso, ¿no? Yo creo que esta sentencia obedece, digamos, ¿no?, a una actividad imparcial, a una actividad, ¿no?, que responde, ¿no?, a las normas, al funcionamiento de acuerdo a las normas y las leyes que rigen al Tribunal Constitucional. Después de las declaraciones del magistrado Cusi, daría la impresión, la sensación de que hay un ambiente especial en el Tribunal Constitucional, que el doctor Gualberto Cusi no está conforme con el actual del resto de los magistrados. ¿Cómo está el ambiente interno? Mire, por lo menos que yo sepa, no tenemos ningún problema en el Tribunal Constitucional, ¿no? De repente, digamos, como lo ha dicho el doctor Cusi, ha sido una estrategia para poder apurar, digamos, que la sentencia salga con celeridad, ¿no? Asumimos que si bien eso ha sido un mecanismo, asumimos de un criterio propositivo, ¿no? Obviamente que hay pequeños problemas como en cualquier institución, pero el tribunal sentimos de que trabajamos en equipo y una prueba de esta es la sentencia que estamos entregando, ¿no?, como un esfuerzo que ojalá sea entendido en términos de lo que tiene que respetarse la vida, ¿no?, conforme lo han manifestado, ¿no?, el pueblo a través de diversas instancias, ¿no? Si el doctor Cusi ha dicho, mi accionar ha sido para presionar que salga lo más antes posible, ese sería el argumento. Si no ocurría ello, ¿hubiera tardado mucho más la...? No, en realidad ya estaba, o sea, estaba la firma del presidente, que es el último que firma. Entonces, entiendo que ha habido una suerte diría, ¿no?, de incomprensiones o de alguna, ¿no?, de ciertas situaciones que seguramente no tenía conocimiento el doctor Cusi, ¿no?, porque al final él no es el magistrado relator, ¿no? Entonces, seguramente eso ha motivado para que a último momento pueda presentar, ¿no?, su disidencia. Esa es la palabra, la disidencia, ¿no?, en cuanto al apoyo a la sentencia. Doctor Efren Choque Capuma, magistrado del Tribunal Constitucional, magistrado relator en este tema del aborto, tenemos 2 minutos. Le invito a que usted pueda hacer uso de los mismos. Gracias. En primer lugar, agradecer a este prestigioso canal que me permite informar al pueblo sobre los alcances, de manera muy sucinta, obviamente, ¿no?, sobre los alcances de esta sentencia. En segundo lugar, quiero poner énfasis la postura institucional, ¿no?, la postura doctrinaria, ¿no?, a través de esta sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no?, que haciendo lectura de la realidad social,
de su idiosincrasia y de sus valores socioculturales, ¿no? Nos hemos posicionado en el sentido de que tiene que mantenerse la penalización del aborto y, de consiguiente, ¿no?, también tiene que respetarse la vida a partir de la concepción de la vida. También es bueno manifestar de que poner en claro y en evidencia de que el Tribunal Constitucional, ¿no?, de acuerdo a las funciones enmarcadas, ¿no?, por las leyes que hemos citado, ¿no?, seguirá trabajando por nuestro pueblo, y que, entendiendo que el Tribunal Constitucional es un poder que regula, es un poder que tiene que ver con los intereses del pueblo, como también con los intereses que vienen en consulta en este caso, ¿no?, seguiremos trabajando de una manera imparcial como precisa la justicia constitucional. Se digerirá más esta sentencia, se conocerá más esta sentencia, se leerá y se hablará más de esta sentencia en el transcurso de esta semana. Y la próxima semana, en domingo, vamos a intentar tener la parte y la contraparte sobre la sentencia que ha sido emitida por el Tribunal Constitucional. Una o un representante de cada uno de los sectores podrán venir a debatir aquí en el programa. Lo cierto es que ya se ha resuelto este tema de parte del Tribunal Constitucional. Hoy nos lo ha explicado cuál ha sido el procedimiento el doctor Efren Choque Capuma, que ha sido el magistrado relator. Amigos, muchas gracias. Buenas noches. Debate. Democracia, Estado, sociedad, pluralismo, controversia. Contribuimos a la democracia. Debate con el ingeniero Wilson Suárez. Desde la cuna de la libertad. Canal